Saludos nuevamente a todos, bienvenidos a Aspectos de Automatización Industrial. Esta es la tercera entrega sobre el tema PID en TIA Portal. En la entrega anterior se vio cómo funcionaba el bloque y cuál era su arquitectura interna. Aquí se va a llevar a cabo un ejemplo de aplicación para ilustrar en la parte práctica ya con el simulador de TIA Portal cómo funciona realmente el PID. Para ello se van a utilizar las señales de entrada y salida que se discutieron en la entrega anterior, y en el caso de las entradas se van a utilizar en lugar de entradas discretas o analógicas físicas, más bien localidades de memoria tipo marcas M o palabras dobles o simples MD o MW. La razón es que de esa forma es mucho más fácil la simulación, puesto que no es necesario llevar a cabo una operación de forzado permanente que sería exigida en caso de utilizar entradas físicas o entradas analógicas físicas, sino simplemente una modificación en tiempo real con simplemente clic derecho en el programa. Para ello se van a definir las siguientes variables. COM-RCT, que es la señal que va a hacer el reset interno del PID, la entrada general de reset, se va a asociar a la marca 50.0. La señal que elige si la salida va a ser manual o automática será 50.1. La señal que elige si la entrada o variable de proceso se va a tomar de la entrada PB, es decir, en formato estándar de menos 100.0 más 100.0%, o se va a tomar en formato valor de cuenta de una entrada analógica. Eso se va a seleccionar mediante la marca 50.3. La marca 50.2, la marca 50.3.4 y .5 seleccionarán respectivamente las componentes proporcional, integral y derivativa. El ciclo de actualización del PID se deja por defecto en un segundo. El set point interno en un principio se fija en 8.0 unidades estándar, entre menos 100 y más 100%. La variable de proceso periférica, es decir, el equivalente a la entrada analógica, se va a almacenar en MW100 en lugar, como se dijo, de una entrada analógica real. La salida, cuando se pone el PID en manual, la variable manipulada, se va a establecer en 50.0, que es la mitad de la escala entre 0 y 100. La ganancia proporcional o constante KP se fija en 1.2, los tiempos de acción integral derivativa en 40 y 10 segundos respectivamente, el límite superior e inferior de la variable manipulada en caso que sobrepase estos valores, 80.0 hacia arriba a menos 70.0, darán las alarmas correspondientes. Estas serían las entradas. El resto de los valores que no aparecen aquí se dejan por defecto. Y luego en la próxima lámina, en las salidas, se ve la salida LMN o variable manipulada, que es un número real, se va a almacenar en MD102. El correspondiente valor convertido por el mismo bloque en valor de cuenta para las salidas analógicas Siemens se va a almacenar en MW106, ya que se trata de un número entero, rango entre menos 27.648 y más 27.647. Las alarmas al rebasar límite superior hacia arriba o inferior hacia abajo se van a canalizar en las salidas físicas Q20, Q21. La variable de proceso en formato real la convierte el bloque en caso de que se especifique en formato analógico y se va a depositar en el WOR MD108, y el error, como diferencia del set point menos la variable de proceso en formato real, se va a almacenar en MD112. Bien, lo primero que se va a llevar a cabo ahora en TIA Portal es la creación de una nueva tabla de variables llamada variables PID, que tiene precisamente las variables que se acaban de definir, las cuales se van a colocar si no se van a usar los valores por defecto. Está el reset general asociado a la marca 50.0, la selección manual automático asociada a M50.1, la selección de que la variable de proceso venga en formato estándar menos 100 a más 100.0% o provenga de una entrada analógica, va a ser seleccionado a través de la marca 50.2. La selección de las tres contribuciones, proporcional, integral, derivativa, marcas 50.3, 5 respectivamente, la entrada analógica o su equivalente en MW100 en formato valor de cuenta, la salida del PID, la variable manipulada en MD102 es un número real, el correspondiente valor analógico
En caso que se utilice una salida analógica, valor de cuenta en MW106, un número entero. La variable de proceso como salida en MD108, el error en MD112, las alarmas límite superior, límite inferior en las salidas 20, 21 respectivamente, y una marca para habilitar el PID, de manera que se puedan precolocar o predefinir los valores de las variables que se desee con el PID sin funcionar, sin que esté habilitado, sin que, aunque el programa esté corriendo, el PID sea llamado por el sistema o llamado en el bloque donde se programe. Bien, se sabe que tanto en los PLC Siemens como en otro tipo de dispositivos de control, el PID, por ser un bloque tan complejo, no debe poder estar siendo llamado cíclicamente, es decir, en cada ciclo autómata, bien sea en OV1 o en cualquier FC o FB. Él debe ser llamado periódicamente, es decir, cada intervalos de tiempo fijos. Y para eso, aquí en TIA Portal se puede usar uno de los bloques de la familia OV30 OV38 de interrupción cíclica. Por ello, se va a crear aquí un nuevo bloque de programa, un bloque de organización dentro de la familia de interrupciones cíclicas, y se puede elegir el número 30, que tiene por defecto una periodicidad de 100.000 microsegundos, lo que corresponde a 0.1 segundo. Se va a colocar la periodicidad un poquito más alta. Para ello se valida el bloque, y una vez que lo cargue aquí en bloques de programa, con clic derecho, propiedades, aquí en alarma cíclica se sube esto en lugar de 100.000 microsegundos a 200.000 microsegundos, que son 200 milisegundos o 0.2 segundos. Es decir, el bloque será llamado 5 veces por segundo en forma periódica. Se valida y aquí se puede poner un comentario. Por ejemplo, PID cont C. El PID se busca aquí en el árbol de instrucciones, tecnología, directorio PID control, subdirectorio de funciones básicas, y aquí está el controlador que se arrastra aquí. Él va a pedir un bloque de datos de instancia, se puede colocar el 21 por defecto, se valida y aquí está el PID con todas sus señales, tanto en la parte izquierda de entrada como en la parte derecha de salidas, que se van a llenar aquí, las que corresponden según lo que se definió en la tabla de variables, y las que se quedan por defecto pues no se van a modificar. Y aquí se tiene ya el bloque PID con todas sus señales ya debidamente colocadas en las entradas y salidas. Se va a colocar un poco más grande. Aquí se ve para corroborar la habilitación con la marca 50.6, el reset completo del PID con 50.0, la opción de la salida manual automática 50.1, la opción de que la variable de proceso venga directamente de PB en formato estándar 100 negativo a 100 positivo por ciento, o venga de una entrada analógica 50.2, la selección de la contribución proporcional integral derivativa 50.4, 50.5, y la derivativa sería 50.3 para la proporcional, 50.4 la integral y 50.5 para la derivativa. La parte de la limitación o la sustitución de la parte integral por un valor determinado constante no se utiliza en esta ocasión. El tiempo de ciclo se deja por defecto en 1 segundo. El valor de set point expresado en unidades estándar. Las unidades estándar son siempre de menos 100.0 más 100.0%. Está en 8%. La variable de proceso en unidades estándar no se utiliza, más bien se va a utilizar la variable de proceso en unidades valor de cuenta a través de una entrada analógica que se representa por MW100. La salida manual, en caso de que se utilice, es 50.0%, que es la mitad de la escala entre 0 y 100%. La ganancia del controlador proporcional se fija en 1.2, el tiempo de acción integral en 40 segundos, el derivativo se deja en 10 segundos por defecto, igual que el tiempo de retraso derivativo por defecto en 2 segundos. Y el resto de las entradas de aquí hacia abajo no se va a modificar, con excepción del límite superior. Aquí, en caso de que la variable manipulada lo exceda, no se va a colocar en 100, se va a colocar en 80.0, y si la variable manipulada excede hacia abajo el límite, que por defecto está en 0, se va a colocar más bien en 70.0. Eso quiere decir que si la variable manipulada, es decir, la salida del PID, excede el valor de 80%, se va a activar la salida correspondiente, que está aquí a la derecha, la salida Q2.0.
Y si el valor de la variable manipulada va hacia abajo y sobrepasa hacia abajo el valor menos 70.0, se activa la siguiente salida, alarma baja o alarma por límite inferior superado Q2.1. El resto de las entradas se deja por defecto. Luego, las salidas, está la variable manipulada, la salida del PID, que es la que va al elemento final de control en formato estándar en MD102 por tratarse de un número real. Esa misma salida ya convertida en valor de cuenta apta para una salida analógica, por ser un número entero, va en MW106. Las dos alarmas ya discutidas, no se coloca nada en las tres contribuciones. La variable de proceso en formato estándar, que el PID la va a convertir de formato analógico a formato estándar, va en MD108, el número real, entre menos 100 y más 100.0%, y el error, que es la diferencia entre el set point y la variable de proceso expresada en formato estándar, también en formato estándar, va en MD102. Bien, con ello pues se acaban de definir todas las variables correspondientes al PID para este ejemplo inicial, y se va a guardar el proyecto y se procede inmediatamente a la parte de simulación. Pero antes quiero hacer énfasis en estos dos símbolos que están aquí arriba. Este símbolo, que es la ventana de configuración del PID, que permite a través de estas dos pestañas ver la vista funcional. Aquí está la parte del error, la parte del regulador, la parte de la variable manipulada, y luego en la vista de parámetros se observan todos los parámetros del PID, los cuales los puedo animar en tiempo real para ver cuál es el valor. Esto funciona muy parecido a un bloque de datos. Y el segundo símbolo que se va a usar también aquí en el ejercicio es este, aquí a la derecha arriba, que es la parte de la puesta en servicio, en donde se tiene esta tabla donde se puede graficar en tiempo real las tres señales básicas del PID: el set point, color negro, la variable de proceso, color verde, y la variable de salida, la variable manipulada. Y además aquí abajo puedo ver esos valores en formato numérico, consigna, valor real, y aquí a la derecha la variable manipulada o variable de proceso. Y aquí se pueden ver cuáles son las constantes en tiempo real que se han definido para la parte proporcional, integral, derivativo, y para también el retardo. Aquí abajo en esta ventana intermedia también se pueden parametrizar, se pueden configurar los colores, las escalas máximas y mínimas, el formato de visualización, etcétera, para estas tres variables. Esta leyenda se puede quitar, y aquí con este menú gráfico también se puede acotar la escala del tiempo, la escala vertical, se puede dividir la pantalla en dos de manera de ver set point y, por ejemplo, la variable de proceso en una escala, en una plantilla, en un lienzo, y en otra escala, aquí abajo, en otra subventana, la variable manipulada, la que está aquí representada en color rojo. Bien, eso se puede animar, por supuesto, ahora no tiene sentido, sino cuando el PLC está funcionando, para ver en tiempo real cómo se van modificando, cómo se van evolucionando esas señales en el PID. Y ahora sí se va a animar y se va a activar el simulador, marcar PLC, llamar el simulador. Y una vez compilado y cargado el programa sin errores, se retira el simulador. Y aquí se tiene ya el PID y ya se puede comenzar a animar esto. Se marca aquí la parte de animación y se pone el PLC en room. Recuérdese que esta entrada 50.6, esta marca está en 0, por lo tanto el PID no está funcionando. Todas las salidas van a estar de forma indefinida, ya que el PID es como si no existiese, y eso da chance a colocar los valores iniciales que se deseen. Por ejemplo, la M50.0 se va a modificar a estado 1 lógico, de tal manera que cuando el PID arranque, esta señal lleva a cabo un reset del PID. Entonces se coloca aquí un 1 para activar el PID. Aquí está el PID activo, pero como tiene en 1 previamente colocada la señal con reset, el reset lleva a cabo un reset interno,
Y eso provoca que todas las salidas del PID, aquí se ven, se pongan en 0 o en false en caso de que sean booleanas. ¿Sí? Está todo en 0 y ahora se puede seguir manipulando esto un poco. Por ejemplo, se desea que el PID comience en manual. Se pone un 1 aquí en la marca 50.1 para que él tome en la salida manipulada, lleve, mejor dicho, el valor 50.0, que es el valor manual. Y ya de una vez se puede fijar, por ejemplo, un valor determinado en la parte de la variable de proceso analógica. Por ejemplo, voy a colocar aquí el valor 1040. El valor 1040 es un valor que no está muy lejos del set point. Ahora le muestro cómo se calcularía el set point. Y voy a activar también al menos la contribución proporcional. El pselect aquí lo coloco en 1, de manera que cuando active ahora el PID quitando el reset, vayan ciertas de esas entradas a tener efecto, especialmente la parte de manual. Veamos qué ocurre. Voy a quitar el reset, voy a forzar esto a 0 y lo primero que se observa es que la variable manipulada, la salida, está en 50.0. ¿Por qué? Porque ese es el valor que se especificó para el manual on. Cuando el PID está en manual, él debe tomar la salida en la salida el valor 50.0. Y eso corresponde a la mitad de la escala entre 0 y 100%. Por lo tanto, esta misma salida expresada en valores de cuenta analógica tendría que corresponder a la escala entre 0 y 27.648, que precisamente es 13.824. Esa es la mitad de la escala en valor de cuenta, lo que iría dirigido, por ejemplo, a una salida analógica estándar de Siemens. Luego se observa aquí también que la contribución proporcional que ya está funcionando está en 9.6 en valor estándar, que no es otra cosa sino la multiplicación del error. El error está en 8.0, puesto que el set point está en 8 unidades y la variable de proceso no se está tomando en cuenta porque no se ha activado aún el PB per on. Como esto no está activado, él está tomando la variable de proceso de aquí, de PBIN por defecto, y está en 0. Al restar 8 menos 0 genera un error de 8. Al multiplicar ese error por la constante de proporcionalidad o ganancia, que es 1.2, resulta en 9.6. Y eso es lo que en realidad debería verse aquí en la salida del PID si no tuviésemos la parte manual. De hecho, si ahora yo quito la parte manual, le digo ya no utilices la salida manual, sino ponte en automático, fuerzo esto a 0, automáticamente aquí tengo el valor constante 9.6, que es la contribución del PID proporcional, ya que la integral y derivativa están desactivadas, y ese número 9.6, repito, viene de multiplicar el error, que es 8, por la ganancia proporcional, la KP, que es 1.2. Bien, pero ahora le voy a decir que no tome la variable de proceso de la entrada PB, sino que lo tome de aquí, como si fuese una entrada analógica. Pero para ello debo poner este valor 50.2 en 1. Y aquí lo puedo hacer sobre la marcha, fuerzo esto a 1 y observen lo que acaba de ocurrir. Al forzar eso a 1, él va a tomar la variable de proceso de aquí, que está en un valor que corresponde a 1040 en unidades valor de cuenta. ¿A cuánto corresponde 1040 en unidades valor de cuenta si se convierte en unidades estándar de 0 a 100%? Bueno, lo tengo aquí en PB, es la misma señal, PB es 3.7, es decir, 1040 es entre 0 y 27.648, lo que 3.7 es entre 0 y 100. Por lo tanto, el error se va a calcular ahora restando 8.0, que es el set point, menos 3.76, y eso da exactamente 4.238. Este es el error, el nuevo error, que al ser multiplicado por la constante proporcional, que es 1.2, genera este número 5.86112, que es precisamente lo que va aquí arriba a la variable manipulada. Y lo que corresponde eso en salida analógica es 1406, es decir, la escala de 0 a 27.648, 1406 es equivalente a 5.086
en la escala de 0 a 100%. Muy bien, el lector debe tomarse su tiempo porque esto seguramente lo va a querer hacer con su PLC o su simulador y debe tomarse su tiempo, parar este video, comprobar todo lo que se está haciendo, volverlo a colocar, volverlo a echar para atrás, volver a ver, etcétera, porque esto yo voy relativamente rápido, pero hay que asimilarlo. Bien, ahora tenemos únicamente la acción proporcional. ¿Qué ocurre si activo la acción integral? Pero antes de hacer eso voy a tratar de llevar la variable de proceso lo más cercanamente posible al set point. Veo que el set point está en 8.0, pero no tengo el equivalente del set point en unidades de valor de cuenta de entrada analógica. Sin embargo, puedo hacer, lo puedo calcular perfectamente con una calculadora o puedo hacer una especie de ensayo y error, puesto que yo veo que aquí el error es 4.2 y puedo ir colocando aquí valores hasta que el error me dé lo más cercanamente posible a 0. Por ejemplo, voy a forzar esto, voy a forzar el operando, voy a subir esto, por ejemplo, a 2000 para que el error disminuya. Y ahora el error me disminuyó sensiblemente a 0.7. Ya tengo un error muy pequeño, es decir, que algo más de 2000 debe estar el punto óptimo en que el error es prácticamente 0. No lo voy a tener nunca igual a 0 porque estoy trabajando con valores enteros y aquí esto es valores reales. Entonces siempre va a haber ese decimal que va a fastidiar un poco la cuestión. Voy a poner, por ejemplo, 2000, vamos a poner 2020. 2020, el error es 0.6, no, hay que subirlo un poco más. Vamos a poner, por ejemplo, 2200. Ya que el error ya es 0.04. Positivo, vamos a poner 2204 o 2205. 2205. Y aquí el error seguramente 2205 no, todavía sigue siendo positivo. Vamos a subir esto un poco más, vamos a poner 2225. Y aquí el error ya es negativo, o sea, ya me pasé del punto óptimo. Voy a poner, por ejemplo, 2222. Número fácil de recordar. Y el error sigue siendo negativo, pero bastante pequeño. Vamos a poner, por ejemplo, 2221. Sigue siendo negativo. Sigo disminuyendo el error. O sigo disminuyendo, mejor dicho, la parte analógica. Vamos a poner 2210. Y el error es positivo, pero es sumamente pequeño. 2210, bueno, me voy a conformar con 2210. Nunca lo voy a poder llevar a 0. Lo que puedo hacer es sencillamente ver el 8.0 a qué corresponde exactamente en valor de cuenta. Y eso se puede hacer rápidamente mediante la entrada analógica. Y procedo de la siguiente manera. El set point es 8, lo divido entre 100, evidentemente eso me da 0.08 y lo multiplico por la constante 27.648 y ahí obtengo 2211.8, es decir, lo más cercano es 2212, tiene que ser un número entero. Y entonces coloco aquí 2212, estábamos cerca, pero ahora estamos más cerca todavía. Y aquí el error es ligeramente negativo. Si lo pongo en 2211, seguramente va a ser positivo, no importa. 2211. Aquí está ligeramente positivo, 0.003 es lo más pequeño positivo que se puede lograr, se va a dejar así. Bien, ahora si multiplico este error por la constante correspondiente proporcional, que es 1.2, me da este número, que es la contribución proporcional, la única que hay, 0.00364. Y eso debe estar aquí arriba exactamente igual, 0.00364 en la variable manipulada, la variable de salida que va al elemento final de control. Bueno, ya se tiene el error prácticamente en cero. Y ahora, ¿qué ocurre cuando activo la parte integral? Aquí está 50.4, la marca para seleccionar la contribución integral. En el momento en que valido aquí, va el integrador a integrar ese error en el tiempo multiplicado por la constante que es 40 segundos, la constante de acción integral. Hago clic aquí y obsérvese qué está ocurriendo. Ya la parte integral
que está representada por esta salida, está activándose en valores cada vez más positivos, pero muy lentamente, porque el error es sumamente pequeño. Al sumar estas dos contribuciones, proporcional e integral, se obtiene la salida completa del PID, que ya va por 0.014 en este instante. ¿Qué ocurre si ahora pongo una perturbación? Puede ser sobre el set point, no es muy usual, mejor sobre la variable de proceso. La entrada analógica, que está en 2211, la llevo a un valor un poco menor. Por ejemplo, vamos a poner 2190. Ahí el error evidentemente va a aumentar, aumentó a 0.07 y por lo tanto la contribución integral va a moverse más rápidamente. Aquí se ve, ya va por 0.1, en unos instantes estará en 0.2 y así sucesivamente. Si aumento más el error, por ejemplo forzando el operando un valor más pequeño, vamos a poner por ejemplo 1700, el error va a aumentar aún más. Ahora es 1.8 el error que estoy integrando en el tiempo, y aquí se ve como esto va mucho más rápidamente, sumándose a la contribución proporcional, que por supuesto también cambió, porque es el producto de la multiplicación del error. 1.85 por 1.2 da esto, y al sumar las dos contribuciones, recuerden el diagrama de bloques, genero la salida, la variable manipulada, tanto en formato estándar 0-100%, como en formato valor de cuenta analógico. Voy a tratar de generar una condición que sobrepase el máximo límite que hemos puesto, que es de 80.0. Hasta ahora estamos lejos de ese límite, ya que la variable está por 13, 14. Para ello voy a colocar la variable de proceso aún más baja. Para acelerar ese procedimiento vamos a colocarla por ejemplo en 800. Y aquí el error ya es 5.1, y aquí se ve cómo rápidamente la contribución integral está subiendo, va por 20, 21, pero aún así le falta un buen rato para llegar a 80, así que vamos a ayudarlo y vamos a colocar aquí un valor más bajo, por ejemplo 240, donde el error ahora es 7, y ya la contribución integral va por 34, 35. Cuando llega a 80 se debe producir la correspondiente alarma. Sigo bajando esto, lo voy a colocar por ejemplo en 100 para aumentar el error. Ahora el error está en unidades estándar 7.6. La contribución integral va ya por 55 unidades, que sumándose la proporcional, que es 9, ya tenemos un total de 71 unidades. Ya estamos cerca de llegar al umbral máximo, que es 80. Cuando él llega a 80, listo, se detuvo. Ya el controlador dice: llegué al máximo, no voy a seguir forzando, saturando la salida del controlador, ya el control no es efectivo, y tengo la alarma, tengo un 1 en Q2.0, alarma por sobrepase del límite superior. ¿Qué ocurre si se sobrepasa el límite inferior? Bueno, tendría que poner ahora aquí en la variable de proceso un valor que al ser restado del set point me dé algo negativo. Por ejemplo, voy a poner 4500. Y en 4500 ya comienza a funcionar esto. El error es negativo, 8.27 negativo. También la constante proporcional, al multiplicarla por ese valor negativo, me da un valor negativo. Y aquí se observa cómo rápidamente la contribución integral va disminuyendo a grandes pasos, y por lo tanto aquí la variable manipulada va disminuyendo. Cuando esto alcance el valor menos 70.0, que fue el que se fijó aquí abajo como valor de disparo de alarma límite inferior, menos 70.0, va a ocurrir lo mismo. El PID se va a congelar, de manera que no va a seguir controlando. Vamos a acelerarlo un poco más para no esperar tanto tiempo. Aquí en la parte analógica vamos a colocarle por ejemplo 6000, y aquí tenemos un error mucho más grande, menos 13 unidades estándar, y aquí esto ya va por menos 24, ya dentro de poco va a llegar a 70, y vamos a observar de nuevo, como en el caso anterior, que cuando esto alcance el número menos 70, el PID se para, se congela, no sigue controlando, y hay que de alguna manera intervenir, por ejemplo en forma manual o de otra forma, para que él salga de esa condición. Está ya por 65,
ya va a llegar a 70 y aquí se congela nuevamente, indicando esa condición en la alarma 2.1. Bien, voy a restablecer esto a lo que teníamos en un principio, un valor muy cercano al set point, por ejemplo 2200. Ya el error es positivo, muy pequeño, y ahora por supuesto va a tener esto que, digamos, reintegrarse a lo que estaba antes normalmente. Tenemos todavía una variable manipulada muy grande negativamente. Entonces en ese caso lo que se puede hacer es momentáneamente poner esto en manual o hacer un reset del PID, que según se quiera. Voy a tratar de ponerlo en manual, 50, lo paso de nuevo a automático. Ok, pero él va para no hacer un cambio brusco a hacerlo de nuevo a partir de 50. Entonces lo más sensato es hacer un reset completo del PID para que él ponga su salida en 0, forzarlo nuevamente a 0, y aquí comienza ya poco a poco la variable manipulada a aumentar debido al pequeño error de 0.04 que hay entre el set point, que es 8, y la variable de proceso, que es 2200, expresada en valor de cuenta y expresada en valor estándar 7.95, muy cercano al set point. Bien, imagínense que en este momento, donde el error es constante, yo activo la parte derivativa. Fuerzo aquí en 1 en el controlador, la componente derivativa, y se observa que no pasa absolutamente nada. La razón, como se pueden imaginar, es que la contribución derivativa no actúa sobre el error, sino ya como sabemos, sobre la tasa de cambio o derivada del error con respecto al tiempo, y ha sido 0 porque el error continúa en 0. Pero observen qué pasa si yo aquí repentinamente hago un cambio en el set point, o mejor dicho, más real, más que correspondiente a la realidad, en la variable de proceso que está en 2200. La voy a poner, por ejemplo, repentinamente en 2000. Es un cambio pequeño, pero observen cuando le doy Enter a esta pantalla lo que va a ocurrir con la contribución derivativa aquí, que se va a sumar a la integral y a la proporcional. En este momento está en 0, pero al darle a aceptar, inmediatamente esto subió a 1 y pico, bajó a 0.0, se estabiliza. Luego este salto, digamos, oscilación repentina a 7, a 9, hasta que finalmente se establece en 0. Esa es la actuación y también el problema que puede haber con la señal o con la contribución derivativa, que es una contribución muy fuerte cuando el cambio en la variable de proceso, como en este caso, es fuerte. El error no cambió apreciablemente, pero la tasa de cambio del error en el tiempo fue muy grande. Lo mismo aquí si paso ahora, por ejemplo, de 2000 a 2250, que es un cambio en absoluto, es decir, en valor absoluto no es muy grande, pero como es muy repentino, en un instante, en apenas unos cuantos ciclos autómata, recuerden que este bloque V35 o V30 está siendo llamada cada 200 milisegundos, y en ese lapso de 200 milisegundos ha habido un cambio de 2000 a 2260. Por más que el cambio, el delta error no es muy grande, el delta error dividido en delta t sí es muy grande porque delta t es muy pequeño. Es decir, la derivada es sumamente alta. Y al darle a aceptar, observen de nuevo lo que va a pasar aquí en la variable d, que se va a reflejar por supuesto ahí arriba en la variable manipulada, puesto que ahora se van a sumar las tres contribuciones. Le doy a aceptar y observen, pasa un valor negativo, después se acerca a 0, para pasar de nuevo a valores negativos del orden hasta de 7, hasta que finalmente se estabiliza en 0. Y eso se va a ver aquí reflejado en la variable manipulada. Y si esto, por ejemplo, va a un variador de velocidad directamente, imagínense lo que va a hacer el motor, va a acelerar, desacelerar bruscamente, eso hay que evitarlo. Eso hay que tener cuidado con eso. El control derivativo suministra estabilidad, suministra o suaviza lo que se llama los overshoot, los sobrepicos, pero tiene ese problema que cuando es muy alta o muy grande la derivada con respecto al tiempo, tiene ese problema. Bien, voy a quitar la parte derivativa, no la vamos a usar más. Eso está aquí, la voy a colocar en 0 y voy a dejar la parte integral, la parte proporcional, pero voy a poner el error un poco más grande, está en menos 0,7. Vamos a poner esto, por ejemplo, mejor dicho, esta parte, modificar el operando, está en 2260, vamos a ponerlo, por ejemplo, en 1000
1700. Aquí voy a tener un error positivo de 1.8 y aquí está la parte integral, la parte proporcional, la suma de los dos que da aproximadamente 11, está en este momento aquí procesándose y voy a activar aquí la parte correspondiente a la puesta en servicio. Aquí vemos la curva, voy a animar aquí con Start y aquí veo las tres curvas cómo se están comportando en este momento en tiempo real. Aquí se ve que la curva roja va poco a poco aumentando, fíjense la escala está de 0 a 100, va aumentando poco a poco y este es el intento que está tratando de hacer el controlador para compensar ese error que existe, que es un error constante, pues la diferencia entre estas dos curvas que están aquí se puede ver numéricamente, la consigna en 8.0, el valor real en 6.14 llevado a unidades estándar y aquí está 26, 27, etcétera, el valor de la variable manipulada. ¿Cómo está aumentando? Puesto que el error no se corrige, el error sigue siendo constante, por lo tanto voy a cerrar esta ventana. Esto está aumentando progresivamente. Aquí puedo jugar, por ejemplo, con escalado automático de los valores. Aquí se ven con mayor resolución en la escala del eje Y. Aquí está el set point en 8, aquí está la variable manipulada. También le puedo decir aquí mostrar todo. Bueno, de hecho está mostrando todo. Y aquí le puedo decir mostrar rango de tiempo completo. Puedo organizarlo en pistas con este botón y aquí se ve más claro. Aquí tengo en negro el set point, la variable de proceso en unidades estándar 6.1 y aquí en esta escala automática voy viendo cómo se va desarrollando la variable manipulada. Yo puedo cambiar esta escala de tiempo, que aquí está en minutos, aquí donde dice automático, ponerla en segundos, en horas, etc. Y puedo también ver aquí abajo en todo momento cuáles son los tres valores principales, set point, variable de proceso y la variable manipulada, que es la que se está llevando a cabo a través del funcionamiento del PID. Bien, puedo parar esto o simplemente cerrar esta ventana. Regreso al programa principal y con ello pues se ha hecho un primer ejemplo, primer ejercicio de aplicación de cómo funciona, cómo responde el PID ante los distintos cambios en la variable de proceso. En la vida real, la variable de proceso, que aquí está constante en 1700, debería estar cambiando continuamente a medida que el PID regula o controla a través de las acciones proporcional, integral y eventualmente derivativa esta variable de proceso. La idea es que se acerque siempre lo más posible al set point. Va a haber por supuesto desviaciones, pero esas desviaciones son continuamente compensadas por el PID. Una cosa importante a mencionar es la elección de las constantes proporcional, integral, derivativa. No se ha hablado ahora sobre eso, pero dependiendo del tipo de control, si es presión, si es velocidad, si es temperatura, etc., se debe fijar o parametrizar esos valores de manera que el PID tenga un desempeño, un comportamiento óptico. Más adelante en otras entregas se hablará un poco más en detalle sobre eso. Y hasta aquí este primer ejercicio, este primer ejemplo sobre el PID. De manera que si les ha parecido interesante esta presentación, recuerden por favor darle like, suscribirse al canal y muy pronto estaré de nuevo con ustedes entregando otras presentaciones, otros videos sobre este tema del PID con TIA Portal para explorar las otras posibilidades que ofrece este software en particular.